Bienvenidos al canal educativo de la Escuela Militar de Medicina de México. Hoy vamos a explorar la vida de un verdadero visionario, un hombre que, armado con un escalpelo y una mente increíblemente aguda, se atrevió a cartografiar el sistema nervioso y a ponerle nombre a sus misterios más profundos. Jean-Martin Charcot. Imaginen por un momento la medicina de mediados del siglo XIX. Las enfermedades del sistema nervioso eran, un verdadero caos nosológico. Un montón de síndromes mal definidos que se metían en el mismo saco de neurosis o degeneración. En medio de toda esa incertidumbre, surgió una figura que estaba destinada a poner orden, a fundar, literalmente, una nueva disciplina. Así que vamos a sumergirnos en los cimientos de su pensamiento. ¿Qué fue lo que pasó en su formación? ¿Qué elementos le permitieron a Charcot ver más allá de la medicina de su tiempo y crear un paradigma totalmente nuevo para entender las enfermedades neurológicas? Charcot nació en París, allá por 1825, y su intelecto fue desde el principio su mayor capital. De hecho, su tesis doctoral de 1853 ya nos daba una probada de su genio. Logró diferenciar clínica y patológicamente la gota del reumatismo crónico, dos entidades que hasta ese momento se confundían. Este rigor, esta obsesión por la semiología y la correlación patológica se convertiría en el sello de su carrera, que encontró su verdadero hogar en 1862, cuando fue nombrado médico en el Hospital de la Salpêtrière. Y es aquí precisamente donde encontramos su contribución más grande, la más fundamental. No se trató de un solo descubrimiento aislado, sino de la creación de una herramienta de investigación que simple y sencillamente lo cambió todo: el método anátomo-clínico. Analicemos esto a fondo. El método anátomo-clínico no era solo observar, era un algoritmo, un proceso súper riguroso. Consistía en sintetizar dos mundos: la semiología neurológica detallada del paciente en vida, in vivo, y los hallazgos neuropatológicos después de la muerte, post-mortem. Su verdadero poder no estaba en la anécdota, sino en la correlación sistemática, reproducible, en establecer ese vínculo causal entre lo que se veía en el paciente y la lesión que se encontraba en el tejido. El proceso era elegantemente simple, pero increíblemente riguroso. Primero, una documentación exhaustiva, casi obsesiva, de la semiología neurológica del paciente mientras vivía. Segundo, el análisis post-mortem para mapear con precisión las lesiones. Fue esta conexión directa, este puente entre el síntoma y la lesión, lo que le permitió a Charcot construir la neurología sobre una base científica sólida, de verdad. Y bueno, armado con este nuevo y poderoso método, Charcot comenzó a diseccionar sistemáticamente los grandes enigmas neurológicos de su época. La primera gran enfermedad que logró caracterizar fue la que él mismo bautizó como esclerose en plaques disséminées. Hoy, claro, la conocemos como esclerosis múltiple. Aquí es donde vemos su método en acción. Un caso clave fue el de su propia sirvienta, quien sufría de un temblor intencional progresivo y disartria. Tras su muerte, el análisis de su cerebro reveló las famosas lesiones desmielinizantes periventriculares, las placas escleróticas. Charcot las correlacionó directamente con los síntomas que había observado en vida, estableciendo así por primera vez la base anatomopatológica de la enfermedad. Y a partir de estas observaciones, una y otra vez, describió la que hoy conocemos como la tríada clásica de nistagmo, temblor intencional y habla escandida. Y sí, hoy sabemos que tiene una especificidad baja, pero en su momento fue una herramienta semiológica crucial. Ayudó a diferenciar esta nueva enfermedad de otras, como la parálisis agitante que había descrito Parkinson. Pero si hay una enfermedad por la que su nombre quedaría inmortalizado, fue por su descripción magistral de la esclerosis lateral amiotrófica, la enfermedad de Charcot. Aquí es donde su método alcanza una finura impresionante. Al analizar pacientes con debilidad progresiva, disecó clínicamente dos síndromes distintos en un mismo paciente. Por un lado, correlacionó la degeneración de las vías córtico-espinales en las columnas laterales con el síndrome de motoneurona superior, o sea, espasticidad e hiperreflexia, y por otro, la degeneración de las astas anteriores con el síndrome de motoneurona inferior, es decir, atrofia y fasciculaciones. Entender que ambas coexistían fue lo que definió la ELA, un pilar, hasta el día de hoy, del diagnóstico topográfico en neurología. Pero su trabajo no se detuvo ahí, ni mucho menos. También describió la artropatía neuropática, la famosa articulación de Charcot, en pacientes con tabes dorsal. Y por si fuera poco, junto a sus colaboradores, identificó la enfermedad de Charcot-Marie-Tooth, logrando diferenciar por primera vez una neuropatía hereditaria de una miopatía primaria. Ahora,
Pasemos a un capítulo de su carrera que es, a la vez, fascinante y muy controvertido, su trabajo sobre la histeria. Un trabajo que, sin que él quizá lo planeara, construyó un puente directo hacia la psiquiatría moderna. En La Salpêtrière, Charcot se negó a ver la histeria como una simple simulación, como muchos hacían. Al contrario, la abordó con el mismo rigor de su método, postulando la idea de una lesión dinámica funcional del sistema nervioso. Fue un pionero al usar la fotografía clínica para documentar objetivamente los casos y utilizó la hipnosis no como una terapia mágica, sino como un modelo experimental para estudiar los síntomas. Incluso acuñó el término histeroepilepsia, en un esfuerzo bastante notable para la época por diferenciar las crisis de origen psicógeno de las crisis epilépticas verdaderas, un reto diagnóstico que, como sabemos, sigue vigente. Y el punto de inflexión de esta historia llegó en 1885, con la llegada de un joven médico austriaco, Sigmund Freud. Para Freud fue una absoluta revelación ver a Charcot inducir y eliminar síntomas histéricos con sugestión hipnótica. La idea de que un trauma, una idea en la mente, pudiera generar una parálisis física, bueno, ese fue el concepto semilla que Freud más tarde desarrollaría en su teoría del inconsciente y eventualmente en el psicoanálisis. Entonces, si damos un paso atrás y vemos el panorama completo, ¿cuál es el verdadero legado de este titán? Es, sin lugar a dudas, la disciplina misma que construyó, prácticamente desde cero. Todos los epónimos que llenan nuestros libros de texto son en realidad solo un eco de su enorme influencia. El verdadero legado de Charcot no son los nombres de las enfermedades, sino el método. La idea de la neurología como una disciplina basada en la evidencia, en el razonamiento lógico, en la correlación anátomo-clínica. Él fue el arquitecto, puso los cimientos de la neurología como especialidad, nos dejó el método anátomo-clínico como herencia, formó a la primera generación de neurólogos del mundo y fue un pionero al integrar las artes visuales a la práctica clínica. En pocas palabras, construyó el edificio en el que todos nosotros trabajamos hoy. Y esto nos lleva a una reflexión final para todos nosotros. En esta era de resonancia magnética funcional, de tractografía, de secuenciación de exoma completo, ¿sigue teniendo valor ese examen neurológico minucioso, ese razonamiento anátomo-clínico tan puro de Charcot? ¿O se ha convertido ya en una reliquia histórica frente al poder de nuestros diagnósticos moleculares? Este video fue producido por el general de brigada, médico cirujano, Humberto Carrasco Vargas. Muchas gracias por su atención.